En algunos casos de autismo también se dan comorbilidades. Puede darse comorbilidad con TDAH, pero lo cierto es que mayoritariamente se da comorbilidad con trastorno de conducta. Actualmente las pruebas de detección son mucho más precisas, se pasan a muchas más personas, por lo tanto son más los diagnosticados y esto hace que la población en autismo se haya incrementado. Así que empezamos. Hola Lidia, bienvenida al podcast de Lenguaje en Acción. Estoy encantada de que estés aquí hoy. Igualmente, la verdad es un placer estar con vosotras y bueno, a ver de lo que hablamos hoy. Bueno, pues cuéntanos quién eres y qué te inspira a estar aquí hoy. Bueno, pues yo soy psicóloga y neuropsicóloga. Además, me he especializado en la neurodivergencia, ¿no? En TDAH, autismo y altas capacidades. Has dicho TDAH, autismo y altas capacidades. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consisten estos trastornos? El TDAH es un trastorno de déficit de atención que puede cursar con o sin hiperactividad. En general, estos niños no tienen mucho control inhibitorio, no lo tienen muy entrenado, entonces no son capaces de poner su foco de atención en lo que generalmente o normativamente se les pide hacer. Ujú. Están también las altas capacidades, mal llamado niño superdotado, es un niño pues que su edad mental no es la misma que su edad cronológica. Altas capacidades no es ser más listo, altas capacidades es tener un recipiente más grande y por tanto puedes meter mucho más conocimiento. Y Ujú. por último sería el autismo. Es un trastorno también de la comunicación y de la conducta, donde hay un espectro muy grande. Ahora mismo se divide en 3 grados, aunque bueno, hay tanta diversidad que casi se nos queda un poco obsoleto, ¿no? Hablar de Sería grados. un poco difícil de explicar todos y cada uno, a lo mejor, ¿no? Total. Has nombrado antes que en autismo hay pues ciertos desafíos en comunicación y en conducta. Entonces, yo quería preguntarte y que nos explicaras un poco qué relación hay entre autismo y trastorno de conducta. Muy bien. En algunos casos de autismo también se dan comorbilidades. Puede darse comorbilidad con TDAH, pero lo cierto es que mayoritariamente se da comorbilidad con trastorno de conducta. Trastorno de conducta, trastorno del control inhibitorio, al final es intentar convencer a esa persona de que haga algo y esa persona, por las limitaciones que tenga, no puede hacerlo. Entonces, hay lo mismo, ¿no? Al final todo esto se basa en espectros. Dentro del espectro de los trastornos de conducta comórbidos con autismo, podrían darse niños que por la falta de control inhibitorio, igual se les está obligando, se les está intentando encorsetar a hacer algo que no pueden hacer, entonces se producen estallidos. No quiero, no quiero y además la hipersensibilidad, el nerviosismo, la falta de atención, todo eso hace que se pongan muy nerviosos y al final estallen. Cuando estallan muchas veces, cuando no son capaces de seguir las normas sociales o las normas sociales de los alistas, entonces es cuando ellos tienen una crisis y explotan. Claro, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, seguimos un modelo centrado en la familia. No tiene sentido que me traigan a un paciente 45 minutos una vez a la semana y yo tenga que hacer algo solo con él y que ese cambio perdure en el tiempo. No, es mejor o nosotras lo que hacemos es trabajar junto con las familias y los profesionales encargados en su desarrollo y su educación para, entre todos, hacer su vida más fácil. Al final la intervención es así, que él se amolde, pero nuestro mundo que también se amolde a él. Claro, el mundo, la familia que realmente es la más cercana, ¿no? Que la que le puede ayudar. Es muy bien. Y Lidia, esto que nos hablas del trastorno de conducta o estos desafíos en conducta que encontramos muchas veces en niños con autismo o en neurodivergencia, ¿es algo que siempre se tiene que trabajar o es algo así que podríamos considerar evolutivo y con el tiempo se va a ir? Puede ser que con el tiempo
el desarrollo madurativo de la persona haga que se amolde a ciertas circunstancias o normas sociales. Pero en general, cuando hay un diagnóstico de trastorno de conducta, es necesario intervenir tanto desde la parte de la psicología como desde los centros escolares y cualquier otro agente activo en su educación. Ujú, claro. Por lo que me has dicho antes, al final las personas neurodiversas están intentando constantemente adaptarse a un mundo alista, ¿no? Y eso al final les tiene que generar un montón de ansiedad, ¿no? ¿Conoces si hay algún porcentaje, o sea, si hay un porcentaje mayor en personas neurodiversas de ansiedad que en personas alistas? Sí, los últimos estudios dicen que hay un porcentaje muchísimo mayor de personas autistas con ansiedad. La ansiedad es la epidemia que nos ha tocado vivir. Muchísimas personas la padecen y saben de lo que estamos hablando, ¿no? Quizá alguna de las personas que esté escuchando este podcast dirá, sí, totalmente. La ansiedad no es algo negativo. La ansiedad es un estado del organismo que se dispara cuando Ujú, percibimos un estímulo como amenazante. Entonces, si yo percibo algo como amenazante, si noto que hay un león que va detrás de mí, se me activa el cuerpo para correr. claro. Entonces, esto en un caso de autismo, con todas las barreras, más aparte las barreras del mundo alista, hace que constantemente vivan en una sensación de ansiedad que a veces no pueden controlar y muchas veces se desatan crisis porque ellos perciben un estímulo como muy amenazador y quizá es que no se les ha avisado de que iba a haber un cambio en la rutina o de que iba a haber un cambio en la alimentación. Esto puede desatar una crisis de ansiedad muy fuerte. Claro, totalmente. ¿Y qué es lo que podríamos hacer como personas alistas, viviendo en un mundo alista, para reducir la ansiedad de las personas neurodiversas? Qué buena pregunta. En este caso, la anticipación es un factor muy importante y que de verdad les ayuda muchísimo a disminuir estos niveles. Si ellos, su capacidad atencional es más limitada, lo que podemos hacer nosotros como acompañantes en su vida es anticipar todo lo que podamos, qué es lo que vamos a hacer. Decirles, ya sea con el comunicador o ya sea con palabras, qué vamos a hacer, cómo lo Ujú. vamos a hacer y que de esa manera ellos lo introyecten y no tengan esos niveles de ansiedad. ¿Sabes si existe un porcentaje mayor de ansiedad en niños o en adultos? ¿O es algo que es lineal y se tiene cuando una persona es neurodiversa desde pequeñita y tiene esta ansiedad? ¿Es algo que de mayor se ve también? ¿O cómo podríamos abordar esto? Es algo que se ve también, pero la ansiedad en niños es casi totalmente diferente que la ansiedad en adultos. Mientras que los niños suelen estallar, suelen gritar, suelen pegar en ocasiones, los adultos las manifestaciones de ansiedad son bien diferentes. Es más, si esa ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, no se trata, es posible que en el futuro se desarrollen otros trastornos de ansiedad, como por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo causado por esta ansiedad infantil. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿podrías ponernos algún ejemplo para que podamos entender cómo desde un trastorno de ansiedad se puede ocasionar otro tipo de trastorno? Claro, cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo tengo autismo y de pequeño sufro de ansiedad además, grito, berreo, estallo en general. Con el tiempo y trabajo y esfuerzo aprendo que no se grita, no se explota, no se pueden hacer esas cosas. Ya, pero yo sigo teniendo ansiedad. Si a mí nadie me la trata y yo no aprendo a gestionarla de forma adecuada, quizá en un futuro ese niño cuando se convierta en adulto igual necesita tocar la taza 5 veces para calmar su ansiedad. Claro, claro, claro. Me has comentado antes que hay cosas que con el tiempo y la madurez del niño se van a ir yendo, o sea, ciertas conductas que podrían
no ser o no estar muy bien aceptadas. Algunas sí y otras se tienen que tratar porque si no, seguramente van a ocasionar algo mayor. ¿Cómo desde la figura de un padre, un maestro o una persona que esté cerca de una persona neurodiversa y tenga estos trastornos de conducta asociados, cómo puedo diferenciar cuándo tengo que ir a un especialista y cuándo no? Muy bien. ¿Cuándo acudir a un especialista? ¿Cuándo acudir a un especialista? Exacto. A un especialista lo que más recomendamos es acudir ante el primer síntoma de que algo no va bien. Sin embargo, cuando existe un diagnóstico y notamos que ese diagnóstico está generando un malestar y que además afecta a todos los contextos de la persona, allí es cuando realmente deberíamos informarnos, buscar un buen profesional y asesorarnos con él. Perfecto. Así que tomad nota. Sí. Has dicho antes que deben acudir a un especialista cuando detecten que algo no va bien. ¿Qué puede ser algo no va bien? Algo que no va bien en casa puede ser, por ejemplo, cuando tú les llamas y no responden. De hecho, muchos casos de autismo donde se reconoce es cuando se piensan los padres, es que quizá tiene algún problema en el oído, es que yo le llamo y no me hace caso. Totalmente. Entonces, eso podría ser un signo de alerta. También el no mirar a los ojos, el balanceo constante, muchas veces, no siempre, pero no hablar cuando deberían empezar a hacerlo, también es una señal de alarma. Cuando son un poco más mayores, los intereses restringidos suelen ser otra señal de alarma, sobre todo en autismos más leves o de grado 1. Ujú. Y en cuanto a la conducta, ¿cuáles pueden ser aquellos indicadores que nos hagan diferenciar de cuando es algo evolutivo, algo momentáneo o de un momento en concreto, a cuando sí que es algo importante y tienen que acudir a un especialista para que esto no vaya más? En cuanto a la conducta, Sí. cuando su capacidad de adaptación al medio no sea la adecuada, es decir, si tú quieres jugar a alinear juguetes en un momento puntual porque te gusta y porque quieres, porque eres un niño, no es necesario acudir a un especialista. Ahora bien, cuando esa conducta no se puede de ninguna manera restringir sin que haya una rabieta, y además esa conducta la haga sistemáticamente en todos sus contextos, puede ser una señal de alarma importante para acudir a un especialista. Has comentado antes que te dedicas también dentro del mundo de la neurodivergencia a tratar con personas con altas capacidades. Tengo entendido que muchas veces es difícil hacer una separación entre diagnóstico de autismo y diagnóstico de altas capacidades. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esto? Sobre altas capacidades y diferencias en autismo. Claro, altas capacidades y autismo están los dos dentro del espectro de la neurodivergencia. Esto es porque en los casos más leves de autismo, que cursan además con una inteligencia muy elevada, es difícil establecer un diagnóstico. De hecho, el diferencial muchas veces a la hora de diagnosticar, el diagnóstico diferencial se hace con autismo y altas capacidades. Es muy difícil, pero con un buen profesional se puede conseguir. Es más, como hablamos de espectro, hay muchas características que unas y otras se comparten entre ambos diagnósticos. Entre altas capacidades y autismo. O sea, hay ciertas características que comparten y por eso los hacen un poco difíciles de separar muchas veces, ¿no? Cuéntanos, ¿qué implica ser una persona con altas capacidades? El diagnóstico de altas capacidades se da cuando la persona, digamos, tiene un recipiente más grande para llenarlo de conocimiento. No es que sea una persona más lista per se, sino que tiene mucha más capacidad para generar y adquirir nuevo conocimiento. Vale. Y este conocimiento no está limitado a algunas cosas concretas, sino que todo aquello que pueda, evidentemente, resultarle de interés, porque todos prestamos atención a las cosas que nos gustan más,
pero también puede ser cosas generales. O sea, me refiero, no tiene que ser un interés concreto, sino las personas con altas capacidades podrían memorizar y almacenar en ese recipiente del que estamos hablando, que me ayuda mucho a entenderlo, podrían almacenar cualquier tipo de cosa. Pueden almacenar cualquier tipo de cosa dependiendo de dónde se haya detectado su alta capacidad. Muchas veces tenemos o pensamos que una persona con altas capacidades es un cerebrito y saca dieces en todo, pero no siempre tiene por qué ser así. Ese es un tipo de altas capacidades. Pueden darse casos en los que las altas capacidades sean solo en el lenguaje y también en la creatividad. Entonces, el factor motivacional juega un papel muy importante en la adquisición de su conocimiento. Si a ese niño o a esa niña con altas capacidades le gusta la física, será mucho más fácil para ella adquirir todos esos conocimientos. Ujú. Ser muy listo en algo en concreto, o sea, muy listo, hablemos de saber mucho sobre una cosa que te apasiona, sería tener altas capacidades. Ser muy listo en algo. Saber algo de algo mucho, algo concreto. Y lo demás, bueno, bien, pero saber algo de una disciplina muy concreta o de algo muy concreto, saber mucho sobre eso, te hace entrar en el grupo de altas capacidades. Dentro de lo académico, depende de la comunidad autónoma, sí. En España funciona así. Sin ¿Cómo? embargo, sí, en España cada comunidad autónoma tiene su propio modelo educativo y por tanto son ellos los que dicen dónde está el límite para convertirse o no, para tener el diagnóstico en alguien con altas capacidades. Sin embargo, hay otros rasgos de altas capacidades que todavía no se tienen muy en cuenta o nada en cuenta. Por ejemplo, las desincronías. Las desincronías, cuando un niño o una niña no es capaz de expresar con palabras cómo se siente, eso es muy, muy típico de altas capacidades y no se mide. También la baja tolerancia a la frustración y la ira desmedida es un factor de detección muy importante de altas capacidades en niños, incluso antes de estar escolarizados. Ujú. Algo, vamos a abrir un pequeño melón también. Es cierto que a día de hoy hay muchos más autistas que anteriormente. ¿Esto se debe a algo, si es así, o no? Menudo melón. Lo he explicado. Sí, es cierto que ahora hay muchas más personas diagnosticadas con autismo. Esto puede deberse a factores ambientales, puede deberse a muchos factores que todavía no hemos detectado, pero sobre todo suele darse porque actualmente las pruebas de detección son mucho más precisas, se pasan a muchas más personas, por lo tanto son más los diagnosticados y esto hace que la población en autismo se haya incrementado. No es que ahora todo el mundo sea autista, es que muchas veces esas personas que ya lo eran y que fueron apartadas o aisladas simplemente por no llegar al estándar de los alistas, es que nunca fueron diagnosticados. Gracias, Lidia. Bueno, Lidia, encantada de haber hablado hoy contigo. Gracias por venir y contarnos. Creo que esto puede ayudar a muchas personas. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, gracias por haberme invitado y muchísima suerte con el podcast. Gracias.